Memoria, Convivencia y Derechos Humanos y la directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad. Queremos trasladaros hoy a la ciudadanía las bases del Plan Udaberri 2024, Plan de Convivencia, Derechos Humanos y Diversidad 2021-2024. Un plan abierto que hacemos público hoy en rueda de prensa. A partir de este momento, iniciaremos un amplio proceso de contraste con las principales instituciones, con las entidades y con los agentes del país al objeto de recibir sus impresiones y sus valoraciones. Esta dinámica abierta dará lugar a una versión definitiva del plan que esperamos presentar el próximo mes de septiembre a aprobación por parte del Consejo de Gobierno presidido por el Lehendakari Urkullu. Y lo hacemos con la plena convicción de dos cosas. La primera, que la política de convivencia y derechos humanos es una política nuclear para nuestro país. Y, en segundo lugar, con el convencimiento también de que los medios de comunicación jugáis un papel fundamental en que esta política arraigue y dé los mejores frutos. Serán José Rodríguez Ran, el viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, y Mónica Hernando, la directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, quienes os presenten las líneas maestras del plan. Por mi parte, como consejera y última responsable de la política vasca de memoria, convivencia y diversidad, sí quisiera poner el acento en los principios inspiradores del plan. Etaren indarkeria terroristaren zikloaren amaierak gurea ahaleginak bizikidetzan zentratzeko aukera izan hobea ematen digu. Bizikidetza planaren helburua iparra eta zeremugua da. Bizikidetza bat gehiago eta hobea. Beste bizikidetza bat eta hobea, oinarri batean oinarritua. Giza eskubideak, eskubide guztiak pertsona guztientzat. El fin del ciclo de la violencia terrorista de ETA nos sitúa ante una inmejorable oportunidad para centrar nuestros esfuerzos en la convivencia. La convivencia es objetivo, norte y horizonte del plan. Una más y mejor convivencia. Una más y mejor convivencia sustentada sobre un pilar, los derechos humanos, todos los derechos para todas las personas. Convivencia en una sociedad que se asienta y que se siente y se percibe a sí misma como diversa y que entiende la diversidad como un activo y un valor y no como una pesada mochila con la que tiene que cargar. Esta es la Euskadi que entre todas y todos queremos ir construyendo en los próximos años. Teniendo en cuenta esta visión, el plan se estructura en tres grandes agendas. La Agenda Vasca para la Convivencia, la Agenda Global de los Derechos Humanos y la Agenda Vasca para la Diversidad. Bizikidetzarako Euskal Agendak lau irakasgairi notaz aurre egiteko eta gainditzeko erronka planteatzen du. Ez nuke esango gainditu gabe daudenik, ikasturteko irakasgaiak baizik. Biktimen aitorpen legala, instituzionala, soziala eta simbolikoa. Iraganari buruzko hausnarketa autokritikoa. Espetxe politikaren normalizazioa eta topaketaren kultura indartzea. Udaberri 2024 horixe simbolizatu nahi du, argia, kolorea, ilusioa, guztion artean eraikitzeko itxaropena, guztion proiektu partekatua, bakoitzaren ideien eta identitateen kaltetan izan gabe noski. La Agenda Vasca para la Convivencia plantea el reto de afrontar y superar con nota 4 asignaturas, no diría yo pendientes, pero sí asignaturas en curso. El reconocimiento legal, institucional, social y simbólico de las víctimas, una reflexión autocrítica sobre el pasado, la normalización de la política penitenciaria y el fortalecimiento de la cultura del encuentro. Udaberri 2024 quiere simbolizar precisamente eso, la luz, el color, la ilusión y la esperanza por construir entre todos y todas un proyecto compartido por todos y todas, sin perjuicio, por supuesto, de los idearios y de las entidades propias de cada uno. ¿Sobre qué base cimentar esa común de la convivencia, esa casa común de la convivencia? Pues no hemos tenido dudas. Sobre el pilar de los derechos humanos. En un contexto global como el actual de riesgo para los derechos humanos, nuestra opción es firme y decidida. Defender, proteger
y garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos. Todos los derechos para todas las personas, especialmente para los colectivos más vulnerables, para así hacer realidad la máxima de no dejar a nadie atrás. Estas son las bases de la Agenda Global de los Derechos Humanos, una agenda que permitirá conectar las preocupaciones, los retos y prioridades de la sociedad vasca con las preocupaciones y los retos y prioridades a escala global. Y todo ello en una sociedad vasca que se percibe y se siente como diversa. No sé si tiempo atrás la sociedad vasca fue más o menos homogénea. Lo que sí sé es que la sociedad vasca del siglo XXI es radicalmente diversa. La diversidad no es un virus, sino al contrario, es una vacuna, un principio activo, un valor. Diversidad en clave positiva, en clave de igualdad de derechos, de deberes y oportunidades, en clave de no discriminación. Y termino y lo hago atreviéndome a solicitaros complicidad a los medios de comunicación y a sus profesionales. Complicidad que en ningún caso quiere decir alineamiento acrítico con el plan y sus contenidos. No, por supuesto que eso no queremos. No se trata de eso. Se trata de compartir el objetivo y los principios, convivencia, derechos humanos y diversidad, de poner el foco en lo que nos une, en los avances, en los pequeños pasos, pero en la buena dirección. Y así ir construyendo entre todas y todas esa casa común. Estamos, yo creo, que ante una gran oportunidad. Una mejor convivencia en Euskadi es posible y la tenemos al alcance de nuestra mano. Todos y todas somos necesarios y Udaberri 2024 es una herramienta más al servicio de esta noble y justa causa, que es la de convivir. Josean, orain zurea da hitza, así que... Eskerrik asko, sailburu, eta eguerdian. Bueno, sailburuak planaren oinarriak aurkeztu ditu, filosofia, espiritua, printzipioak, hitz batean planaren musika. Niri dagokit orain planaren letra xeari erreparatzea, letra horren azpimarra batzuk egiten. Berak azaldu duenez, planak 3 agenda nagusitan egituratzen da. Bizikidetzarako Euskal Agenda, giza eskubideen agenda globala eta aniztasunerako Euskal Agenda. 3 agenda hauek 16 lanlerro nagusitan garatzen dira. El plan se estructura en torno a 3 grandes agendas: la Agenda Vasca para la Convivencia, la Agenda Global de Derechos Humanos y la Agenda Vasca para la Diversidad. Víctimas, memoria, política penitenciaria y fortalecimiento de la cultura del encuentro son los 4 ejes sobre los que queremos vertebrar la primera de las agendas, la Agenda Vasca para la Convivencia. Una agenda que contempla 6 líneas de acción. Avanzar y consolidar las políticas de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo, impulsar el reconocimiento legal, institucional, social y simbólico de las víctimas de violencia de motivación política en el marco del desarrollo de la Ley 12/2016, impulsar la aprobación y liderar la implementación de la Ley sobre Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, desarrollar iniciativas, programas y proyectos para el fomento de una memoria abierta, inclusiva, crítica y ética, desarrollar un modelo penitenciario vasco basado en los principios de reintegración y resocialización y propiciar iniciativas y espacios de encuentro que favorezcan una cultura de la convivencia. Bizikidetza da plan honen jomuga. Urte luzetako indarkeriaren ondoren, etorkizun berria merezi genuen eta merezi dugu. Indarkeriarik gabeko etorkizuna. Pertsona ororen duintasunean eta giza eskubideetan oinarritutako etorkizuna. Desberdin pentsatzen eta desberdin sentitzen dugunen arteko elkarbizitza xede izango duen etorkizuna. La convivencia en la diversidad es el norte y horizonte del plan, como nos decía la sailburu. Tras décadas de violencia terrorista y de otras expresiones de violencia, nos merecemos un futuro en términos de no violencia, dignidad de la persona, protección y garantía efectiva del ejercicio de los derechos humanos, todos los derechos para todas las personas y convivencia en la diversidad. La segunda agenda es la Agenda Global de Derechos Humanos. No somos una isla que únicamente tiene ante sí el reto de restañar las heridas de un pasado de violencia y construir una mejor convivencia. Somos también parte de un mundo global e interdependiente, parte de un mundo que tiene ante sí múltiples retos y desafíos, parte de un mundo en el que se dibuja un escenario global de debilidad, amenaza y vulneración para los derechos humanos. De ahí nuestra firme y decidida apuesta por la protección, fortalecimiento y garantía efectiva de estos derechos, como objetivo en sí mismo
y como pilar de nuestro proyecto de convivencia. La Agenda Global de los Derechos Humanos contempla 4 líneas de acción. Dotar al conjunto de las políticas del país de un enfoque de derechos humanos, formar, sensibilizar y empoderar a la ciudadanía para activar su compromiso con los derechos humanos, avanzar en una agenda de derechos económicos, sociales y culturales y dar continuidad e impulsar políticas y programas específicos sobre derechos humanos de dimensión y proyección internacional. Giza eskubideen agenda globalari dagokionean, aipaturiko lau lanlerro horien baitan ekimen desberdinak aurreikusten ditugu. Hala nola, 2 urtez behin egingo den berezko txostena, zeinean giza eskubideek Euskadin bizi duten egoera jaso eta isladatuko den, giza eskubideak eta enpresa euskal plana, edota indarkeriaren esperientziatik eta bake prozesutik ateratako irakaspenak nazioarte mailan zabaltzea. Gatazken prebentzio, eraldatze eta bideratze prozesuetan lagungarri izan daitekeelakoan. Estas líneas de acción prevén iniciativas como un informe bianual sobre la situación de los derechos humanos en Euskadi, el Plan Vasco de Empresa y Derechos Humanos, o en el marco de desarrollo de la Agenda 2030, la puesta a disposición de la comunidad internacional de los aprendizajes extraídos de nuestra experiencia de violencia y proceso de paz, como contribución específica al escenario internacional de prevención, transformación y resolución de conflictos. Y finalmente, la Agenda Vasca de la Diversidad. Diversidad entendida como lucha efectiva contra cualquier tipo de discriminación, porque en Euskadi sigue habiendo personas y colectivos que sufren discriminación, pero sobre todo diversidad entendida en clave de valor añadido de activo. Somos ideológica, política e identitariamente diversos. Somos étnica, cultural, lingüística, religiosa y sexualmente diversos. Arazoa ez da aniztasuna. Arazoa aniztasuna ukatzean datza. Aniztasuna modu positiboan eta proaktiboan kudeatzea. Hauxe dugu 20. mendeko euskal gizartearen erronkarik nagusienetariko bat. La diversidad no es el problema. No asumir la diversidad es el problema. Gestionar positivamente esta diversidad es uno de los grandes retos de la sociedad vasca del siglo XXI. La Agenda Vasca de la Diversidad contempla 6 líneas de trabajo, en el marco de las cuales se prevén acciones como la potenciación de la red Eraberean o servicios como Biltzen, Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural, y el Servicio Berdindu, la creación del Observatorio Vasco de la Diversidad y del Consejo Interreligioso Vasco, o un desarrollo legislativo ad hoc en el ámbito de la diversidad. Convivencia, derechos humanos y diversidad. Este es el triángulo conceptual básico del plan. Un plan que nace la convicción de que en la Euskadi de 2021 el mejor modelo de convivencia es aquel que no habla de nosotros y los otros, sino el que habla de todos y todas. Hemendik aurrera. Si tenéis alguna pregunta que nos queréis formular, pues ahora es el momento. Sí, yo quería preguntarles por el papel que va a tener Gogora en la posibilidad o para intentar llegar a un consenso, a un documento común entre todos los que forman parte de ello, ¿no? Un poco lo que se intentó en la ponencia de paz, que ya se comentó, que se trasladaba a Gogora. ¿Cómo se va a gestar eso? ¿Qué intención tiene? Yo creo que se decía la consejera que la memoria es la segunda asignatura en curso que tenemos, ¿no? Y en ese marco, una de las líneas que tiene que ver con reflexión y debate tiene que ver con tratar de construir bases sólidas para una memoria compartida. La experiencia de la ponencia del Parlamento fue una ponencia que sin duda tuvo sus aspectos positivos, independientemente de que no se llegase al final. Entendemos 2 cosas. Una, que Gogora es el foro, el espacio idóneo, Instituto de Memoria, Derechos Humanos, Convivencia, que es un foro idóneo para la reflexión y el debate sobre las bases para construir esa memoria compartida. Y, bueno, pues después del verano, es decir, una vez aprobado el plan, bueno, pues trataremos de desarrollar el proceso que encare ese objetivo. No tenemos a día de hoy establecido exactamente cuál va a ser el procedimiento, lo que sí entendemos que estamos ante una buena y ante una gran oportunidad
de construir esas bases sólidas para una memoria compartida, pues porque lo hemos repetido y estamos convencidos que es así, que el futuro tiene que ser un futuro con memoria y que la memoria debe ser una herramienta al servicio de la convivencia. Planteatzen dezute memoria historikoaren eta lege hau zer jasoko luke, ero zertara etorriko litzake? Legeak, nik uste batez ere egiten duena da, egiten ari garen gauzei marko normatibo bat eman. Hau da, ez da izango legearen aurretik eta ondorengo egoera guztiz desberdina izango dena ondorengoa aurrekoarekin konparatuz. Nik uste memoria alorrean daramazkigu, bai entitateen memorialistak, bai gizarte zibila eta bai instituzioek daramazkigu urte asko lanian, aintzindari gea ekimen askoretan estatu mailan, eta legeak egingo duena da bereziki, nolabait babes normatiboa eman, ja indarrean ditugun, o abian ditugun, ekimen desberdinei. Denbora bueltatu, aipatu duzu, oraindik ez dagoela prozedura zehaztuta, ez? Baina, bai ikusten da beharrezkoa autokritika bat egitea, egintzena gaizki zegoela esatea. Esan duzu, gogora institutua izan daitekeela foro egokia, ez? Prozedura zehaztu gabe dago, baina udatik aurrera, pixkat horretan egingo da lan, ez? Bai, nik uste daudela, planean jasotzen dira bi ekimen desberdinak, ez? Lotura dutenak, edo errelazioa daukatena behaien artean, baina bi ekimen desberdinak. Bata, memoriari dagokiona, aipatzen genuena. Memoria konpartitu baten helburuan, gogorari dagokio, nolabait hori bultzatzea. Eta gogora, berriz diot, guri iruditzen zaigu dela, foro guztiz egokia lan horretarako. Eta gizarte mailan ere, aipatzen danen topaguneak edo topalekuak, pixkat horren atzetik filosofi berdina dago. Hau da, esperientziak erakutsi digu, eskala txikitan egin diren saiakerak, herrietan, sensibilia desberdinetako jendea bilduz topagune baten inguruan, egin diren esperientzia guztiak, esperientzia guzti horien balorazioa beti positiboa izan da oso. Horren, helburua litzateke aldala eskala mikro hortatik eskala makro batera pasatzea. Daukaguna zer eta daukaguna noiz. Zer, iruditzen zaigu, helburu hori behar duela izan, hau da, elkarbizitzaren kultura hori, topagunearen kultura hori indartzea, noiz ekin horri pensatzen dugu, udar ostean, datorren urtea, hau da, aurtengo urtearen bigarren seilakoa eta datorren urtearen lehenengo seilekoa, segurazki, aproposak izan daitezkela saiakera hau aurrera emateko, nola egingo dugu, ze prozeduraren bidez, hori oraindik ez daukagu finkatuta. Pentsat, baino, helburua litzake, eskala txikian, herri mailetan, balorazio eta emaitza positiboak izan dituzten ekimen horiek eskalatzea, eskala makro handixego batean, gizarte mailako eskala batean. Baina, zoru etikoa edo lehen legebiltzarrean aipatzena hori orain gogoraren bitartez bideratuko da? Zoru etiko hori horretarako oinarriak, dokumentu hori? Bai, printzipioetan irmo izan nahi ditugu eta irmo izango gara. Egiten den atzera begirako begirada horretan, bai etaren terrorismoari dagokionean, eta bai beste mailako indarkeriaren espresioak direla eta horren begirada horren ondorioa beharko luke izan bidegabekeri bat izan zela eta batez ere aurrera begira izan beharko luke inoiz ez gehiago. Un poco en ese
aspecto que acaba de comentar, ¿no? En esas experiencias micros que ha habido en algunas localidades, extenderlo a lo macro, de alguna manera, ¿no? Es uno de los objetivos que se ha visto positivo, ¿no? En algunas localidades y que se quiere extender. Sí, yo creo que, pero incluso en ámbitos también diferentes al de la política, ¿no? Es decir, cuando igual en el tema de personas y comunidades y grupos de orígenes étnicos diferentes o de orígenes geográficos diferentes, es decir, cuando se han hecho procesos de encuentro entre diferentes, y también en el plano político, en este caso, entre personas y grupos de sensibilidades diferentes, es la constatación, y partimos de la constatación es que la valoración ha sido siempre positiva. Entonces, si la experiencia nos dice que la valoración ha sido positiva y entendemos que el consolidar esos espacios de encuentro es uno de los objetivos del plan, tratemos de escalar esas iniciativas, como digo, a una mayor escala. En este momento, es verdad, no tenemos establecido cuál va a ser el proceso, la metodología que nos intente llevar a ese objetivo final. Lo que sí quisiéramos es que no sea la metodología lo que haga encallar el proceso. Esperamos que en el mes de septiembre, octubre, después del verano, podamos presentaros una propuesta de proceso y de metodología que lleve a la consecución de ese objetivo. Y lo que sí nos parece es que cronológicamente el segundo semestre del 2021 y el primer semestre del 2022 parece que objetivamente, parece que objetivamente, como decía, son periodos en los que parece, o a priori se puede pensar que no hay contienda electoral, que no hay elementos del contexto que puedan generar mayor confrontación, y bueno, pues nos parece que es un momento adecuado para tratar de impulsar ese objetivo a través de un proceso que, como digo, no tiene a día de hoy establecido en método o establecido cuáles son las características fundamentales de ese proceso. También al suelo ético, un suelo ético que ya estuvo presente en la Cámara Vasca y que no fue posible finalmente el consenso. ¿Qué le hace pensar, o si va a ser ese mismo suelo ético el que se va a abordar a través de Gogora, o no estamos hablando exactamente de lo mismo, y si no, ¿qué le hace pensar que lo que no fue posible en un sitio sí va a ser posible en otro? Bueno, yo creo que los no éxitos en determinados momentos no se convierten en fracasos para siempre. Personalmente soy partidario de no ser rehén de las palabras, pero sí muy firme en los principios, y creo que Gogora es un marco idóneo para desarrollar un nuevo proceso que de alguna manera lo asumimos en términos de oportunidad. Lo mismo, el método, o sea, Gogora será el foro de debate, el foro que lidere esa reflexión, pero eso no quiere decir, ni sí ni no, a día de hoy, que vaya a ser en el seno del Consejo de Dirección de Gogora exactamente que ese consejo sea el foro donde se desarrolle ese proceso. Lo que sí, Gogora será el instituto que lidere esa reflexión buscando una base más amplia para una memoria compartida. Viendo un poco el borrador del plan y por un poco las declaraciones que estamos escuchando, yo no sé si el plan o el borrador ahora mismo está en una... puede ser no una declaración de intenciones, pero sí, en cierto modo, hasta que haya una mayor concreción en cuanto al cómo del que se habla. Es decir, queremos hacer esto, pero no sabemos tampoco muy bien cómo se va a hacer, ni propuestas como mucho más concretas, iniciativas concretas. No sé un poco si más adelante, pasado el verano, septiembre, octubre, más adelante, sí que se espera hacer un plan o explicar propuestas como más concretas de quizás cada uno de los apartados, o ese qué pasarlo al cómo se va a hacer, ¿no?
Yo una cosa luego matiza, es un plan abierto, lo hemos dicho porque tenemos como objetivo consolidar esa convivencia que en Euskadi todavía creemos que está frágil, ¿no? Y que es necesario apuntalarla para poder seguir avanzando. Entonces, en este periodo que abrimos de contraste con los agentes sociales, con las entidades, con la sociedad en su conjunto, lo que queremos también es percibir cómo reciben los objetivos que queremos conseguir y cuáles son las diferentes vías que cada uno desde su sensibilidad pueden proponernos para ver cómo es ese cómo que queremos consensuar, ¿no? No es tan importante, como decía Josean, el cómo, que a veces es muy importante, sabiendo qué queremos hacer, pero lo tenemos que hacer en una cosa tan sensible como es la convivencia en Euskadi entre todos y entre todas. Y ese es el marco en el que nos movemos. Durante estos meses vamos a trabajar para contrastar esas propuestas que se nos puedan presentar. Y luego, en septiembre, el objetivo sería aprobarlo como Consejo de Gobierno en la propuesta que desde el Gobierno queremos trasladar en el ámbito de la paz, la convivencia, los derechos humanos y la diversidad. Y ahí es ya cuando concretaremos el cómo queremos hacer todas esas cuestiones que sí que vienen detalladas en las diferentes líneas con sus acciones, pero que en algunas hay que matizar y hay que concretar. Y eso, en este periodo de tiempo, vamos a intentar hacerlo. Sí, yo voy a insistir. Yo creo que el plan tiene un nivel más que suficiente de concreción. El plan en su conjunto, me refiero primero, tiene 16 líneas de acción y más de un centenar de acciones. Es verdad que en los casos de alguna de las acciones no está determinado ese cómo. Y no está determinado, en este caso concreto, no está determinado por dos razones. Una, porque queremos analizar las experiencias, las positivas y las no tan positivas que ha habido a escalas diferentes para tratar de alguna manera de incorporar aquellos elementos que han permitido el buen éxito de algunas de las iniciativas y aquellos elementos pues que de alguna manera han servido de escollo, han sido escollo. Y en segundo lugar, porque también, como decía muy bien la consejera ahora, es un plan abierto. Entonces, seguro que en esta fase de contraste que se abre ahora, estamos no solo abiertos, sino deseosos de recibir, de alguna manera, valoraciones o de recibir aportaciones en el sentido también, bueno, de qué es lo que nos puede llevar a conseguir mejor ese objetivo. No diría que el plan es un plan indefinido, creo que es un plan perfectamente definido, pero que en alguna de sus acciones le falta esa concreción del proceso, de la metodología del cómo, pues precisamente para tratar de no errar y, en segundo, para tratar de incorporar. Es decir, hoy es el día en el que el plan se hace público, en el que el borrador del plan se hace público y, desde luego, estamos convencidos de que en esta fase de contraste el plan va a ser enriquecido, sin ninguna ninguna, con esa voluntad, es con la voluntad que se presenta. Espetxe politikaren normalizazioak lagunduko duela diozue, ze datara lagundu dezake, nola egin dezake horrek aurrera? Bai, osea, planak ez du zehazten espetxe politikaren plana eta espetxe politikaren gauzatzea ez dagokio exactamente plan honi, baina egia da, gu pentsatzen dugu, birsozializazioan oinarria duen espetxe politika batek lagundu dezakela elkarbizitza normalizatzeko ere. Edozein, esan nahi, ez dakit edozein eredu penitenziarioa lagunduko lukeen, baina birsozializazioan oinarria duen espetxe eredu batek lagundu behar du bai ala bai, elkarbizitza nolabait sendotzen. Egoera horrekin amaituta, orain arte zegoen salbuespen egoera... Bai, normalizatzea esate deunen, pentsatzen deguna da, bueno, aurreko urtetan, egon dudala, guztiz normala etzen egoera bat. Guztiz normala etzen egoera bat, kontekstu baten ere, indarkeria, nolabait, bizirik zegoelako, ez?
baina normalizazioaz hitz egiten deunen, hitz egiten ari gea, legeak ematen dituen aukerak baliatzea. Eta aukera horietan dago, batet birsozializazioa ereduaren oinarri bezala. Eta legeak ere dio, preso guztiek, bere zigorra bete behar dutela, bere inguruan. Eta legeak ere dio, presoen birsozializazioa dala azken helburua. Eta aukerak ematen ditu, birsozializazio nolabait helburu hori modu desberdinetan gauzatzeko. Eta hori da, ikustet, lehengo duela 2 aste aurkeztu zen planaren oinarri nagusia. Eta filosofia hori da, nolabait, plan honetara ekarri nahi duguna. Konbentzuta gaudelako ona dela espetxe eredu gisa, eta ona dela ekarpen gisa elkarbizitzarako. Aludía ahora mismo, ¿no?, a que en el plan se incluye que los presos deben estar en un entorno cercano. No obstante, esa potestad también se ha admitido desde el Gobierno vasco, que tampoco es del Ejecutivo, ¿no? Es una declaración de intenciones de lo que puede suponer, ¿no?, en la normalización penitenciaria en este caso. Yo creo que la oportunidad de poder gestionar los centros penitenciarios desde el Gobierno vasco supone el incidir en materias que ya se vienen trabajando en las prisiones vascas, pero que tienen que ver sobre todo con lo que es la resocialización y la reintegración de esas personas en la sociedad vasca. Y eso, sin ninguna duda, va a favorecer la convivencia, que es uno de los objetivos que tiene este plan, basado además en los derechos humanos y entendiendo la diversidad de la sociedad vasca, que también es una diversidad que se da en las cárceles vascas. Nuestro objetivo con el modelo penitenciario que ya hemos trasladado al Parlamento y que ya conocéis con las iniciativas que hemos planteado es la resocialización, la reintegración de esas personas, la disminución de la reincidencia y que la sociedad vasca sea una sociedad más segura. Y eso, sin ninguna duda, pasa porque pongamos encima de la mesa herramientas que tengan que ver con las políticas sociales, con las políticas penitenciarias, con las políticas de diversidad, con las políticas educativas y con todas aquellas políticas que afectan a las personas, porque las personas reclusas también lo son y son necesarias iniciativas que permitan que una vez cumplida la condena por los delitos que han cometido, tengan la oportunidad, una segunda, tercera o cuarta oportunidad de integrarse en la sociedad, en este caso la sociedad vasca, con garantías para que no vuelvan a reincidir y puedan llevar adelante ese proyecto de vida. Creo que eso es lo que nosotros como Gobierno pretendemos y es el cometido que la transferencia de prisiones nos encomienda. Entendiendo que todo ello contribuiría a la convivencia. Eso es. Que viene en política penitenciaria, que es que pasa por deconstruir la cultura de la excepcionalidad y el corpus penal, procesal y penitenciario de excepción. No sé si nos podíais explicar un poco esto y si es un toque de atención al Gobierno de Estado o... Bueno, yo creo que la situación en Euskadi es una situación que ha cambiado por suerte. Después de 10 años desde que la banda terrorista ETA dejara de actuar, la situación en Euskadi ha mejorado, la convivencia ha mejorado, pero es necesario seguir trabajando en esa convivencia. Yo creo que la sociedad vasca ya ha asumido en este momento que no se tienen que dar excepcionalidades en cuanto a lo que es la política penitenciaria. Los derechos humanos, cualquier institución o cualquier en el ámbito jurídico entiende que las personas tienen que cumplir sus condenas en su entorno más próximo y, por tanto, entendemos que es algo no deseable en una sociedad democrática que se produzcan estas situaciones de excepcionalidad, ¿no?
Yo creo que esa fase está superada. Creo que tenemos que seguir avanzando y en esa oportunidad que tenemos en este momento de afianzar la convivencia en Euskadi, las políticas excepcionales deberían desaparecer o no deberían realizarse. Creo que hay un amplio consenso en la sociedad social de contribuir a la normalización de la convivencia en Euskadi y creo que tenemos que seguir dando pasos en esa vía, en ese camino. Bueno, pues muchísimas gracias, Miña esker. Listo. Vale, pues. ¿Eh?